Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo que se encuentren. Bienvenidos a este canal dedicado a la música rock y metal y punch metálico. El día de hoy les voy a hablar de un género del cual eh, fui testigo de su aparición y posterior crecimiento. Hablo del género power metal, del cual creo que el power metal europeo fue el que me tocó más de forma personal. En aquella época, especialmente la gente que no estaba muy conforme con lo que era la decadencia ya de la música grunge, y tampoco se sentía muy identificados con los sonidos alternativos, optaron por este nuevo género de metal, que fue influenciado podríamos decir, por Ritchie Blackmore en gran parte, en gran medida fue precursor de este sonido, especialmente la banda Raymond y otros guitarristas como Yngwie Malmsteen, que también incursionó de manera magistral al comienzo de los 80 con grandes trabajos. Y la diferencia más importante que tenemos entre el power metal americano, que fue pionero dentro de este estilo, con el power metal europeo, principalmente en lo que se basa en sonido. El sonido americano es más directo, no usa tanto arpegio de teclado, a diferencia del europeo, que se basa más en la música clásica, podemos decir de alguna manera. Bandas americanas, tenemos Vanilla Roll, otras bandas como Anvil, Virgin Steel, Heiser, que fueron bandas pioneras en lo que fue el sonido americano. Y en el lado europeo tenemos bandas como Running Wheel, Rage y por supuesto la banda Helloween, del cual vamos a comenzar a hablar. Muy bien, el primer álbum de Helloween se gestó el año 85. Anteriormente ya había una especie de split que fue lanzado y con el nombre de Death Metal, ya que este sonido, al ser rápido como el speed y algo similar a lo que eran las primeras bandas de thrash, no estaba muy bien encasillado, que digamos. Y en ese split aparecieron bandas como Running Wheel o Hellhammer, y dentro también estaba Helloween. Ahora nos damos cuenta que la diferencia entre todas estas bandas, pero en aquella época aún no se conocía como power metal. El Walls of Jericho es todo una declaración de principios de lo que es power metal, un grandísimo álbum. Apreciamos la primera incursión del gran Kai Hansen, que junto a Pete Chick lanzó este grandísimo álbum. Pete Chick más tarde formaría la banda Iron Savior, que también fue relevante dentro del género. Pero lo que llamó mayormente la atención fue la inclusión a la banda de Michael Kiske, un joven de 17 años con grandes aptitudes vocales, con el cual lanzaron el Keeper of the Seven Keys el año 1987. Este álbum lo revolucionó todo. Acá apreciamos canciones más inspiradas en lo que es arpegio de metal neoclásico, y temática, por supuesto, orientado a lo que anteriormente había hecho, por ejemplo, Raymond, que habla sobre temas bíblicos, temas filosóficos. Keeper of the Seven Keys parte 1 o Guardián de las Siete Llaves, un grandísimo álbum. Acá tenemos las canciones que son marca registrada lo que es el power metal: I'm Alive, Alive Time,
Tooling of the God, Future World, la canción Halloween, que es una muestra clara de lo que querían demostrar al mundo. Simplemente un disco excepcional. En aquella época ya Michael Kiske fue prácticamente nombrado a la par de lo que era un Bruce Dickinson en sus comienzos, por la gran aptitud vocal del joven. Y al año siguiente lanza la segunda parte de este grandísimo disco, Keeper of the Seven Keys parte 2, donde sigue la temática de lo que son las primeras canciones. Un álbum de gran nivel también. Tenemos canciones como la Eagle Fly Free, Rise and Fall, Doctor Stein, Save Us, March of Time, o la gran Aquanaut, que ha sido infinitamente hecho cover por diversas bandas, y la gran Keeper of the Seven Keys, un tema de aproximadamente 13 minutos donde explayan todo lo que la banda era capaz de hacer. Luego Kay Hansen se marcha de Helloween para formar la banda Gamma Ray, que hablaremos en un minuto más. Y Michael Kiske pasa a ser prácticamente el compositor de la banda. No le va muy bien, ya que la marca de Kay Hansen quedó arraigado dentro de la historia de la banda. Y luego un par de álbumes con el Camaleón o Chamaleón se marcha para prácticamente salir por mucho tiempo de lo que es el metal. Y en su sustitución ingresa Andy Deris, un vocalista igual con muchas cualidades. Lanzó álbumes de muchísima calidad como el Master of the Ring o el The Chime of the What. Pero para mí el disco que me marcó en demasía fue el Better Stand Up Rev del año 98, donde endurecen su sonido. Fue un disco realmente novedoso para lo que venía siendo Helloween en aquella etapa. Las canciones se tornan un poco más oscuras, como la cassette de aquella época. El nombre se debe a que una anécdota en que la banda por lo general en los conciertos le lanzaban calabazas como es parte de su logo. En una ocasión le lanzaron una calabaza cocida. Por lo tanto, creo que fue a Andy que le tocó ser golpeado por la calabaza, y al estar cocido obviamente no le dolió tanto. Y su compañero al preguntarle dijo estas palabras: mejor cocida, mejor que cruda, perdón. Por lo tanto tomaron ese nombre, mejor que cruda. Y como le dije, el disco es maravilloso. Para mí me marcó mucho en aquella época. Aún hoy creo que está dentro de lo mejor de la época de Andy. Y bueno, con los pasados los años ya la banda se ha vuelto un tanto repetitiva, ya que en la ocasión anterior igual lo dije, este género no ha envejecido muy bien. Quizás por el hecho de estar tan arraigado a lo que fueron las primeras bandas, no se corre mucho riesgo en cuanto a sonido. Pero bueno, eso está parte de otra historia. Vamos a hablar de la banda Gamma Ray, formada por Kay Hansen. En un comienzo, Kay Hansen se hizo solamente a cargo de las labores de composición y lo que es guitarra líder, y como vocalista ingresó, o tomó más bien, a Ralph Shippers, el cual lanzaron un grandísimo disco.
Quizá los fans que gustaron de los primeros dos álbumes de Helloween se sintieron identificados con lo que era el sonido de esta banda. Pero a mí, los álbumes que más me agradaron en aquella época, aún los conservo, es el Somewhere Up in Time. Un gran álbum, para mí fue un disco que también me marcó muchísimo en aquella época. Tiene un sonido muy similar a lo que es las raíces de Power Metal. Y con temática ya alejándose un poco de lo que era temática de lo que era hablar de la religión o temas medievales. Acá se van hacia otra dirección, hablando de ciencia ficción, temas de viaje a través del tiempo, de espacio-tiempo. El año siguiente lanzan el Power Plant, sigue la tónica del álbum anterior. También me parece un disco espléndido. Mostrar la carátula. Mantiene el logo del primer álbum de Helloween, la mascota. No recuerdo el nombre, ahí lo vamos a dejar escrito por algún lado. Y fue un disco. Estos dos álbumes para mí me marcaron mucho. Fueron grandísimos discos, con toda la esencia de lo que fue los inicios de Power Metal. Aproximadamente el año 2000, Kai Hansen quiso regrabar lo que fueron la primera etapa de Gamma Ray, la partida de Ralph, donde él hace las labores de vocales del recopilatorio de canciones donde él no había sido partícipe de las voces, y lanza este disco que es excepcional. Recoge toda la primera etapa de Gamma Ray hasta el álbum anterior mencionado, el Power Plant, y el hecho de haber incorporado su voz en canciones de su primera etapa lo hace ser un disco excepcional. Para mí fue un gran acierto por parte de Kai Hansen, que ha sido partícipe y colaborador de toda la escena de Power Metal. Por ejemplo, fue partícipe también en los comienzos de la siguiente banda que vamos a hablar acá, Blind Guardian, grandísima banda, alemana también. El álbum que a mí lo conocí fue el Imagination from the Other Side, un grandísimo disco. El año anterior había lanzado el Tales From the Twirling World, otro álbum magnífico que bebe toda la esencia de lo que fue el Power Metal, con la grandísima voz de Hansi Kurz, un gran vocalista también. Y la temática de esta banda se basa un poco en lo que es los libros de J.R. Tolkien y otros autores de fantasía. Lo hacen ser álbumes fantásticos. Este álbum es del año 90. El año 1992 lanzan el Somewhere Far Beyond, otro grandísimo álbum que sigue un poco la temática del álbum anterior, con grandísimas canciones. Acá tenemos canciones como Time What It's Time, Theatre of Spain, o las de Bar Songs, que sigue más o menos la línea de los libros de J.R. Tolkien, especialmente El Hobbit. Y luego viene el Imagination from the Other Side, que fue el disco con el cual los conocí, un gran álbum
para la mayoría es el mejor dentro de su discografía. Bueno, siguieron manteniendo el nivel por gran tiempo. Recuerdo el álbum A Night of Opera, que fue también un disco de gran nivel. Por aquel entonces también se rumoreó el hecho de que esta banda, por la razón de haber incursionado en lo que fue los libros de J.R. Tolkien, al hacer la película El Señor de los Anillos, se rumoreó por algún tiempo el hecho de ser partícipe en el soundtrack. No ha sido desmentido por la banda para nada. Ellos asimilan de que así fue, pero por el hecho de estar trabajando en el álbum que les mencioné, el The Nights of the Opera, decidieron no ser partícipe de ello. Quizás nunca pensaron en la gran repercusión que llegó a tener esa gran película. Pero bueno, queda como tema de anécdota dentro de la historia del rock y el metal. Vamos a hablar de otra banda. Ahora vamos a hablar de una banda finlandesa, Stratovarius, otra gran banda. Yo los conocí con el álbum Episode. En algún momento lo tuve original, pero lo presté y ya desapareció. Me queda una copia solamente. Grandísimo disco. Acá, para hablar un poco de la banda, a mediados de los comienzos de los 90, en la parte vocal tenemos a Timo Tolkki, que fue el fundador y el compositor de la gran mayoría de las canciones. Pero por el mismo tiempo ser guitarra líder, entonces tenía un poco de problemas, especialmente en los conciertos, los shows en vivo. El hecho de cantar y tocar el instrumento le dificultaba un poco. Así que decidió contratar a un vocalista. Ingresó Timo Kotipelto, con grandísima voz. Y este es su segundo álbum que hacen con el antes mencionado. Y es un álbum que llevó a otro nivel al power metal, con guitarras mucho más rápidas, quizás ya orientado ya más a lo que era música clásica. Lo hace ser una banda líder dentro del género. Este álbum fue del año 1996 y tenemos canciones como Speed of Light, Stratósfera, una instrumental magnífica. Y creo que donde encontraron ya su madurez fue en el álbum Vision del año siguiente, el 27. También lo tengo en copia. El álbum en sí puede decirse que es un álbum conceptual, que habla un poco de las visiones de Nostradamus. Tenemos grandes canciones como The Kiss of Judas, el más grande referente de la banda, la canción Black Diamond, Forever and Free, Legion, Holy Light, Parasite, Calling Home, y la canción Vision que cierra. Son 10 canciones magníficas. Quizás para mí el álbum más referente de lo que fue Power Metal en aquella época. El año 1998 lanzan este álbum. Para mí igual me llegó muchísimo, el Destiny. Es una edición especial. Vamos a mostrar la carátula primero. Es una edición doble que incluye el álbum más un concierto de la gira del álbum anterior, del Vision. Esta es una edición europea. En este álbum, por así decirlo, se vuelve un tanto más melódico. Las canciones giran un poco, hacen más estilo balada, pero conservando la simbiosis que fue capaz de unir en sus anteriores álbumes. Canciones como Destiny, No Turn It Back, The Rebel, Venus in the Morning, es una canción tanto balada que lo hace hacer también magnífica canción.
Yo creo que hasta aquí la esencia de Stratovarius estuvo en toda su plenitud de creatividad y lo que fue innovación dentro del power metal. Más tarde ya apareció el álbum donde ya notamos cierto cambio, el Infinity, del año 99, donde ya se decantan quizás a hacer un tanto más, alejándose un poco del power y acercándose un poco a lo que es música sinfónica. El sonido ya cambió bastante, las canciones se hacen un tanto más sosas. Y luego este par de discos del 2003, Element, que lo sacaron en dos partes, ya se nota cierto cambio, pero creo que hasta aquí aún mantenían un gran nivel. Y luego de esto ya Stratovarius ya perdió todo lo que fue su esencia y se volvió repetitivo, canciones sin mucha imaginación. Luego vino la salida de Timo Tolkki, por lo que quizás la banda mejoró un poco. Increíblemente después de la salida de su fundador eh, vino un cierto cambio favorable. Bien, vamos a hablar de otra banda importante, la banda Rhapsody, banda italiana, formada igual a mediados de los 90. Esta banda le dio otro giro a lo que venían haciendo las bandas de power metal de aquella época. Se vuelve un tanto más sinfónico, usan más orquestaciones para hacer álbumes grandiosos, y creo que lo más rescatable de esta banda es que usan un hilo conductor. Cada álbum representa, por así decirlo, una parte, un episodio de un libro. Con lo que ellos tratan de hacer es contar una historia en cierta cantidad de discos. En la primera etapa tenemos 5 álbumes que conforman una historia que ellos le llamaron la Emerald World Saga, y se inicia con este álbum del año 97, Legendary Tales, o historias legendarias, cuentos legendarios, donde hace una especie de introducción a lo que vendría siendo su historia, y un tanto similar a lo que, tomando referencia a lo que son grandes autores de lo que es este estilo de fantasía, como es J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, y también tomando referencia a Paul Anderson, otro autor, escritor de aquella época, de los mediados de los años 30, con un gran libro, La Espada Rota, donde más o menos unen lo que son ambas historias y crean una historia propia. El año siguiente viene el Symphony of Sengel-Land, otro grandísimo álbum, Sinfonía de las Tierras. En este álbum consiguen quizás mejorar un poco el sonido, sigue siendo sonidos orquestales, pero orientado más a lo que es power metal. Luego continúa el Dawn of Victory, sigue la temática del álbum anterior. Todos estos discos son, para mí, la trilogía de los primeros 3 discos son esplendorosos, grandes álbumes. No mostré la carátula. Apreciamos todo el poder de composición del gran Luca Turelli, el guitarrista, y el gran poder de voz que tenía, o tiene aún, conserva Fabio Lioni, que venía de hacer trabajo en bandas igual importantes de power metal, como Labyrinth, Vision Divine, o la banda de power metal progresivo Athena, y con el que encaja perfectamente a la idea que tenía Luca Turelli al iniciar la banda.
una voz versátil, puede perfectamente hacer una voz de barítono, una voz de tenor. Dentro de los grandes vocalistas de la historia, también ha hecho colaboraciones con muchísimas bandas. Actualmente está en la banda Angra. También hizo colaboración en la banda chilena que mencionaba anteriormente en el álbum Usar. Bueno, grandísimo vocalista. El cuarto álbum es una especie de EP que es prácticamente para unirla con el siguiente álbum, el Rain on the Thrones and Flames, o Lluvia de Fuego, un disco excepcional. Igual lo tuve en original, pero después quedé con las copias. Y la saga termina con el Power of the Dragon Flame, o poder de las llamas del dragón. Y con eso termina la historia. No termina muy bien, ya que el supuesto héroe termina bastante maltrecho. Lo que después tratarían de hacer es continuar con la segunda parte de la historia, ya con el héroe prácticamente ya desaparecido, pero trataron de unir lo que venían haciendo en la temática anterior. Tomaron el nombre de Symphony of Shangri-La, parte 2 de Dark Secret. Yo hasta acá lo dejé de seguir. Y como pueden apreciar en estos discos, el nombre aún conserva el nombre de Rhapsody, que más tarde pasaría a llamarse Rhapsody of Fire, que es con el nombre que creo que ustedes lo conocen a esta banda, por problemas legales con otra banda que tenía obviamente el mismo nombre. La segunda saga también consta de 5 lanzamientos, 5 álbumes, pero creo que ya después se volvió igual en cierta forma repetitivo lo que quisieron entregar en sus primeros discos, así que ya la banda decayó bastante. Luca Turelli ya emigró también de la banda, hizo un álbum solista, más bien 3 álbumes solistas, yo recuerdo en aquella época. Este es del 99, el King of the Nordic Twiling, o Reyes del Anochecer Nórdico, un grandísimo álbum. Acá en las labores vocales está Olaf Haver, que es un gran vocalista, cumple una gran función dentro del álbum. Lo que hacen en estos 3 discos Luca Turelli es plantear también una historia. En el primer álbum habla de lo que es una historia del pasado, luego presente y futuro. Y van entrelazando los personajes la historia que se va contando. Así que siempre con la temática de hacer historias extensas, pero de muy buena manera. Bien, vamos a hablar ahora de una banda brasileña que también me marcó por aquella época, la banda Angra. También una gran banda. Esta banda lo que hace también es unir un poco lo que es el sonido, se puede llamar tribales, sonidos étnicos de su país, con música clásica y heavy metal. La banda fue fundada por André Matos, que ya había formado una banda anterior que se llama Viper, una colección con toda la discografía de André Matos dentro de Angra, con el cual lanzó 2 álbumes de bastante buena calidad, y luego formaba Angra, siendo muy joven, aproximadamente 20 años. El primer álbum, el Angel Cries, toda una declaración de principios de cómo hacer power metal, pero orientándose hacia el sonido propio. Además que André tenía noción de lo que era música clásica, había estudiado algo de ella, así que además de hacer las labores vocales
toca el piano en la mayoría de las canciones, lo hace hacer piezas maravillosas. El Holy Land, segundo álbum, el primero del año 93. El año siguiente, el Holy Land para mí es la hora cumbre de creatividad dentro de la banda de André. Viene luego el EP Freedom Cave, grandísimo EP. Acá incluye una canción de el cover de Painkiller de Judas, donde es un cover quizás calcado lo que es la canción original, pero ahí uno puede apreciar la calidad vocal de Andrés, que también se rumoreó en su tiempo que tras la partida de Bruce Dickinson de la banda Iron Maiden asistió a las pruebas para poder ingresar a la banda, pero cosa que no fue. Pero bueno, también parte de anécdota del metal. Seguramente hubiera hecho una gran labor. Acá hay un álbum en vivo, el Lonely Light, que también es un grandísimo disco, del año 96 si mal no recuerdo. Y se termina la etapa de André dentro de la banda con el Fireworks, un álbum excepcional, donde crudece un poco el sonido, acercándose más a lo que es heavy metal clásico, pero lo hace ser también un disco grandioso. Así que una banda de altísimo nivel dentro de la historia del power metal. Creo que la banda latina más importante dentro del género. Luego André Mato se va de la banda, ingresa Edu Falachi, que también hace una gran labor. Como les dije, en la actualidad está Fabio Leoni a cargo de la voz. Y tras la partida de André forma la banda Shaman. Vamos a mostrar el frente y la contraportada. Todos los integrantes son de nacionalidad brasileña. Un disco grandioso también. Acá en el tema de composición quizás se orienta más a lo que es sonido un tanto más étnico, más folclórico de lo que es sonidos latinoamericanos. Ocupa zampoñas, chuchuca en algunas canciones. Lo va a hacer un disco excelente y muy buena factura. Bien, vamos a continuar con otra banda importante. Antes que nada voy a mostrar los cassettes también de la época de la banda Angra. Aún los conservo. Vamos a continuar. Liderado por el gran vocalista Tobias Sammet, un gran genio de la música. La banda también es banda alemana. Se inició esta banda con el primer álbum, el Kingdom of Madness, del año 97, y en el año 98 los conocí con el Vain Gloria Opera, grandísimo álbum. En este álbum los integrantes se pueden apreciar que son muy jóvenes. Tomaron el nombre de Edguy por un profesor de matemáticas que ellos tenían, porque ellos cursaron todos dentro de fueron todos compañeros de curso y tenían un profesor que nos caía muy bien, profesor de matemáticas, y llevaba por nombre Edgar, por lo que decidieron colocarle el nombre de Edguy. Pueden darse cuenta de la referencia. Grandísimo disco para mí. Esta banda ingresó a la puerta grande del power metal. Grandísimo disco. Este disco es prueba de ello. Power metal con cierta innovación, se puede decir, en el sonido, un sonido muy moderno para aquella época, y con un gran sentido de composición. Los temas son muy atrapantes. Grandísimo álbum. Año siguiente lanzan el Mandrake, un gran álbum, para algunos es la mejor pieza
musical de esta banda. Tiene grandísimas canciones también. Hasta aquí estaba, los álbumes eran de sonido 100% power metal. Luego se van orientando un poco a lo que es el hard rock. Este álbum, el Hellfire, gran álbum. El anterior de Mandrake era 2001 y este es el año 2004. Acá ya, como les digo, notamos ciertos sonidos orientados hacia el hard rock, pero manteniendo claramente lo que la esencia de la banda, sin perder en ningún momento la calidad. Grandísimo álbum. Y en el año 2001, Tobias Sammet, no contento con los grandes álbumes que había lanzado con su banda, decide hacer un proyecto, el proyecto Avantasia, que toma el nombre de dos palabras, porque el dicho, la palabra Avantasia, Avalon y Fantasía, donde los dos primeros álbumes hablan del mundo ficticio. Aparece la portada, hablan de elfos, de trolls, lo que igual inspirado a lo que fue la mitología de Thor. Pero nos había mostrado la parte 2 anteriormente, esta es la parte 1. Este fue lanzado el año 2001, donde une grandes exponentes del género, grandes colaboradores, como Kay Hansen, por supuesto, Andrés Matos, Sharon Denadel de la banda Within Temptation, Rock, Timo Tolki, Marcus Rosberg de la banda Helloween, Jens Ludwig. Y lo que hacen es prácticamente una ópera rock donde cada vocalista hace las veces de personaje, con diálogos y con la gran cantidad de colaboradores la hacen hacer un disco, sencillamente ambos discos extraordinarios de 2001 y 2002, y todo una referencia a lo que es power metal. En el segundo álbum ya tenemos la presencia de Michael Kiske, que estaba alejado por completo de lo que era el metal desde que se fue de la banda Helloween, y Tobias lo instó a volver en cierta forma a lo que es retomar un poco de su carrera. No lo tenía considerado, pero tras la participación en la Avantasia decidió volver a retomar las voces. Actualmente ya lo tenemos haciendo colaboraciones con su banda madre Helloween, a que también se le ha unido Kay Hansen, así que este año quizás tendremos un álbum de la banda Helloween en plenitud, con todos sus integrantes, antiguos y nuevos, así que esperemos que sea un gran disco. Lo que se refiere a Fantasia, continúa haciendo grandes álbumes, álbum desde 2008, el Wicked Symphony, continúa con grandes colaboradores del género, inclusive uniendo ya gente de otro género, como Tim Ripper Owens, Klaus Mint de la banda Scorpions, Russell Hallen, George Lane, el mismo Michael Kiske, hacen un disco fenomenal. Cierto, atmósfera oscura. Este álbum también se une con el álbum que vamos a hablar ahora, el Color of, año 2010. Acá igual tenemos otros grandes colaboradores como Sacha Paet, Eric Singer, Mark Catley, Alice Cooper, John Lane, Amanda Somerville, Kay Hansen, Rudolf Scherker de la banda Helloween. Así que lo que concierne a Tobias Sammet, al comienzo para él era un proyecto ambicioso, pero creo que logró
logró algo que nunca antes nadie fue capaz. Además de ser un joven totalmente desconocido para, para su, lo que fue en su primera etapa, lograr juntar a realmente monstruos de la escena fue un logro grandioso. Y para finalizar un poco de lo que yo considero bandas de gran nivel, voy a hablar de la banda Nightwish, que fue todo un referente para el power metal, especialmente lo que se refiere a female fronts o mujeres vocalistas. Pionero en lo que es género power metal sinfónico. En un comienzo, cuando escuché la banda Nightwish con el primer álbum del año 97, el Angel Fire Spirit, no me pareció para nada interesante. Inclusive noté cierta disonancia en las canciones, como que no cuajaban en plenitud lo que era la voz operística de Tarja a la banda, hasta que con el segundo álbum logré entender lo que querían transmitir, y es, por lo que les digo, de las grandes bandas de este género, influencia para gran cantidad de bandas que fueron apareciendo después, como Within Temptation, Lacuna Coil, Épica. El segundo álbum, el Océano, del año 98, fue el álbum que logró atraparme por toda su esencia. Acá tenemos grandes canciones, lo que hace ser esta banda de origen finlandés una de las grandes bandas de la historia. Para mí la etapa de Tarja Turunen es simplemente la mejor. Luego un problema con el compositor Thomas Holopainen. Tarja decide, o más bien la despiden de la banda, inclusive con lo que se dice de no muy buena manera, pero bueno. También debo decir que esta banda se formó cuando ellos eran estudiantes, y el hecho de que hayan bandas de tan buena calidad en Europa también habla muy bien del sistema de educación que usan en sus países. En aquellos países los niños desde muy temprana edad aprenden a tocar diversos instrumentos, son clases obligatorias, por lo tanto existen tantas bandas de jóvenes con grandes aptitudes. Por lo mismo, si ustedes mismos pueden ver videos de esta banda cuando ellos eran estudiantes, demostrando ya la capacidad a pesar de ser prácticamente niños jóvenes. El álbum Century Child para mí también fue un álbum que me marcó bastante. La primera etapa de Nightwish se centraba más en lo que era power metal, obviamente con toque sinfónico. Thomas siempre demostró su afición por lo que era soundtrack de películas, por lo que en sus composiciones podemos captar esa idea, y la voz de Tarja simplemente magistral. Con este álbum se despide la banda con el disco Once o Once. Es un disco también esplendoroso, tremendo, ya decantándose quizá un poco más lo que es sinfónico. Contratan una orquesta sinfónica, pero el disco mantiene la calidad de la banda. Y bueno, ya la partida de Tarja ingresa Ned Holson, que no tuvo muy buena recepción a pesar de lanzarle bastante buenos álbumes como el Dark Passion Play, que me parece un disco bastante aceptable, y Imaginarium también, pero no para nada calzaba la voz con lo que la banda venía proponiendo anteriormente. Ahora tenemos a Floor Jansen, que es una vocalista muy capaz, pero tampoco ha sabido cuajar 100% lo que es la banda. Para algunos son grandes álbumes, para mí van de mal en peor.
sus últimos discos son bastante mediocres, ¿qué queréis que les diga? Hablo con sinceridad. Especialmente para haber sido testigo de la primera etapa de esta banda, para mí Nightwish está totalmente perdido. Pero bueno, le pasa a la mayoría de las bandas grandes, no, siempre tienen su época de gloria y después decaimiento, siempre lo he dicho en el canal. Y vamos a nombrar alguna que otra banda también que fueron importantes, por ejemplo la banda Attack, una banda alemana que en la época de los 80 no fue muy tomada en cuenta. El álbum lo lanzó el año 85, por lo que fueron pioneros también en el género, pero no son muy recordados ya que no tuvieron mucha popularidad, aunque sus discos son medianamente decentes, tampoco destacan mucho. Tenemos otro álbum de aquella banda. Otra banda con la que me topé en aquel entonces, la banda Nocturnal Rites de Secret Aliman, también un disco interesante. Ya como en otro tipo de bandas como Sonata Ártica, el álbum Eclíptica también me parece bueno, pero ya en su siguiente entrega y hablando de otro tipo de bandas también que fueron apareciendo, me parecieron un tanto empalagosos. Es como cuando te sirven una torta con muchos sabores dulces, con chocolate, con frambuesa, con frutilla. Y los primeros bocados obviamente te van a gustar, pero después ya te va a repugnar. Y eso es lo que me pasa con las bandas de power metal de la época de los 2000 en adelante, especialmente. Y actualmente, bueno, bandas como Powerwolf o Dragon Force o Sabaton, me pasa exactamente lo mismo. Escucho una canción, pero más allá no voy. Obviamente lo escucho de vez en cuando, uno que otro tema, pero se me vuelve totalmente empalagoso. Y quizás por haber sido testigo de la primera etapa de estas bandas y ver prácticamente cómo se fueron gestando y cómo fueron apareciendo el sonido, soy un poco exigente en cuanto a lo que es power metal. Acá les voy a mostrar algunas revistas de aquella época que aún conservo, cuando este género estaba en plenitud, a mediados de los 90. Vamos a cerrar unas cosas que venían dentro de las revistas. Y bueno, esa era una de las formas de conocer estas bandas también. Obviamente no existía el internet, aún no llegaba a mi país. Y en esta revista podemos apreciar la gran cantidad de bandas que existían en aquella época. Salieron muchísimas bandas de este género. Ahí se lo pueden apreciar bien. Vamos a ver la portada de cuando lanzó el álbum de Helloween. Y bueno, esta era la forma de saber de lo que acontecía en aquella época. Tenemos entrevistas. Así que con esto era una forma de lidiar y conocer música. Bueno, ahí conservo muchísimas revistas de aquel entonces. Y bueno, quizás quedaron muchas bandas que también escuché, y por ahí deben estar en algún lugar, pero esos fueron algunos discos que desempolvé de aquella época, para que vean que no todo lo que escucho es metal extremo. También tengo mi parte de escuchar este género grandísimo. También para finalizar vamos a recordar algunas bandas de power metal español como Avalanche, Saratoga. También hicieron buenos trabajos. Y bien, eso es lo que les tengo por ahora, amigos. Si hay alguna banda que ustedes recuerden aquella época, déjenlo en comentarios. Alguna recomendación de alguna banda que quizás no haya conocido, o bandas nuevas, por supuesto. También denle like para seguir hablando de buena música. Es importante también su apoyo. Suscríbanse y nos estamos viendo pronto. Adiós.